Amados hermanos en Cristo, esto parece que no se le ve final. Esto es imparable. Otra conferencia episcopal más se suma a la resistencia contra el Papa. El día de hoy vamos a hablar de los polacos. La conferencia episcopal polaca que de alguna manera tuvo diferencias con las prácticas de los alemanes. Le ha dicho al Papa que no, que definitivamente ellos no van a dar la bendición y esto implica lo que hemos venido vaticinando, un avance de un cisma silencioso que se está dando no solo entre un obispo, sino entre muchos obispos, varias conferencias episcopales, más sacerdotes y la bendición que el Papa Francisco propone para la Iglesia Católica. Vamos a verlo a continuación. La iglesia tiembla, mis queridos hermanos en Cristo, las tensiones crecen, el cisma se avecina, aunque a muchos digan que no, hay un cisma, va a haber un cisma silencioso, pero va a haber un cisma, de hecho, creo que ya lo hay. Los obispos polacos han dicho que no, y otros obispos están advirtiendo de que hay un cisma y que va a haber un cisma brutal. Fíjate muy bien la información que traemos para ti, querido hermano en Cristo, y es la siguiente, aquí te la mostramos a continuación. La Conferencia Episcopal Polaca ha declarado en un comunicado que las personas que mantienen relaciones sexuales entre personas, ya saben de cuáles, no podrán recibir una bendición. Tajantemente, sumándose así a los otros obispos africanos que se oponen a las declaraciones del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, dado que practicar estos actos fuera del matrimonio, es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta a la transmisión de la vida, es siempre una ofensa a la voluntad y sabiduría de Dios, expresada en los sextos mandamientos. Las personas que se encuentran en esas relaciones no pueden recibir de ninguna manera una bendición. Esto se aplica en particular a las personas que mantienen relaciones entre personas iguales. Así escribe el padre portavoz de la Conferencia Episcopal Polaca tras consultar con todos los obispos de este país. También citan el responsum del mismo dicasterio que se envió en 2021, donde trata que la iglesia, donde dejan bien claro el mismo Papa y la Congregación para la Doctrina de la Fe, que la iglesia no puede dar ninguna bendición a este tipo de uniones y que ahora han cambiado. Continúan citando la enseñanza del responsum de que estas uniones entre personas iguales no son objeto legítimo de la bendición eclesial, porque tales relaciones ofenden directamente a Dios. El portavoz de la Conferencia Episcopal Polaca además da la aclaración del responsum denominada en 2021 de que dado que las bendiciones a las personas están en relación con los sacramentos, la bendición de estas uniones no pueden considerarse lícitas porque continuarán con cierto comportamiento o análogo de la bendición nupcial invocada sobre el hombre y la mujer unidos en los sacramentos. El matrimonio, mientras que de hecho no hay absolutamente ninguna base para considerar que las uniones entre personas iguales sean de alguna manera similares a las relaciones que se tienen de acuerdo a lo que Dios manda. En otras palabras, para evitar confusión y buscar la salud de sus almas, de sus fieles confiados a su grey, no van a aplicar las acciones que el Papa Francisco está diciendo. En pocas palabras, de una forma muy discreta, muy sutil, los polacos han dejado bien claro que no van a seguir las órdenes de Roma para evitar confusión y sobre todo porque ellos dicen que no encuentran ningún documento en la Iglesia Católica que sostenga esto y que los obligue más que nada a hacer este tipo de prácticas. Esto ya de por sí provoca una ruptura con el Papa, pero el Papa a su vez ha roto con la tradición. Ya es un problema que tenemos serio. Por otro lado, también tenemos a este obispo, que te lo muestro aquí en pantalla, y fíjate bien lo que dice este obispo, que es muy importante. El obispo se llama Monseñor Víctor Marsellas. Fíjate bien, Monseñor Víctor Marsellas, obispo emérito de Beni, ha también dado una entrevista en la que dice que todos los obispos deben de unirse en contra del Papa. El obispo dominicano, de origen español, no se han dado con rodeos y ya ha afirmado que es un documento bien engañoso, sobre todo, y bien difícil,
porque por un lado se presenta como palabras muy hermosas, con bendiciones, con el deseo de una nueva dimensión de las bendiciones, cuando la bendición o es litúrgica o es informal. Si es litúrgica necesita de un protocolo, de una fórmula, de una bendición, si es un rito. En cambio, si es informal no necesita de nada, ni necesita de explicaciones. Entonces, está con una especie de bendición intermedia, que no se bendice a las personas, sino a las uniones, y ahí viene lo engañoso. Cuando yo puedo bendecir, cuando yo bendigo en una iglesia a todos los que están ahí presentes, cuando bendigo un automóvil, pido para que todos los que se meten en ese automóvil, estoy bendiciendo en modo genérico, con un rito cada vez más, cada uno recibirá la bendición en la medida en la que estén ellos dispuestos para recibirla, sobre todo la gracia de Dios. Pero el problema está aquí, en que ahora se está proponiendo la bendición a las uniones irregulares. Según el obispo, este documento solamente pretende dar un paso más de lo que es la agenda y señala que los impulsores de este texto quieren llegar mucho más lejos todavía, porque la finalidad de todo esto es eliminar el pecado supuestamente de la homosexualidad como pecado. Quieren que se elimine y que se reforme el catecismo y que se elimine también el adulterio y que se elimine también la fornicación. Hay unas críticas duras a la doble vara de medir del Vaticano. Por ejemplo, el obispo ha develado en la entrevista que un dato importante ha reconocido que es un obispo misericordiado, pero si yo tuviera mi diócesis lo prohibiría inmediatamente, y deseo que todas las conferencias del mundo se unan a negarlo, porque creo que es un error, y lo que ha ocurrido en la Sagrada Consagración de lo que congregación de la que es una oficina destinada a servir al Papa le está haciendo un daño muy grave a la credibilidad del Papa, porque está para servir al Papa, según dice el obispo. El obispo también, en mérito de Bani, ha subrayado que al estar misericordiado, o sea, él también fue censurado por el Papa. Tengo toda la libertad para decirlo. Antes uno tenía que cuidarse. Los alemanes, los belgas y los de Luxemburgo dicen cualquier barbaridad y no han visto a ningún obispo suspendido. Nadie misericordiado. No ha habido a nadie que le ha cortado la cabeza el Papa. Ellos pueden decir las herejías que quieran y el Papa los va a respetar y respaldar. En cambio, mientras unos son promocionados y otros no les pasa nada, el obispo de Marsella señala como hay otros que nada más dicen un poquito, hay una intolerancia con ello que es impresionante. Cita el obispo el caso del cardenal Burke, por ejemplo, Strickland y Daniel Fernández. Me impresiona una intolerancia con la misa en latín que no se puede celebrar. Me impresiona contra el opus de una prelatura que ha estado caminando en la Iglesia Católica. Bueno, el obispo dice claramente, este obispo también fue misericordiado por el Papa. Hay que recordar también eso y dejarlo bien claro. O es decir, ya no tiene nada que perder, pero sin embargo dice que muchos obispos se callan y se cuidan por miedo. Ahora bien, el obispo dice que también inmediatamente no se puede bendecir. De ninguna manera se puede bendecir. Él no tiene diócesis, pero si tuviera inmediatamente también lo prohibiera. Y de hecho, llama a que todas las conferencias episcopales se unan del mundo para que se resistan a este cambio, porque por supuesto es un documento engañoso que en realidad lo que pretende es la promoción de la agenda. ¿Cuál agenda? Ya saben cuál es, la Agenda 2030, y es lo que está diciendo prácticamente este obispo. Es duro. Ahora, también por otra parte, sí cita la vara de medir del Vaticano, porque así es verdad. Tal parece que el Papa Francisco fue un cómplice desde el principio de los alemanes y estuvo siempre pendiente de esto para dar el salto a la Iglesia Católica, porque a los alemanes que decían herejías y hacían herejías, nadie los tocó, nadie les hizo absolutamente nada, mientras a estos obispos eran perseguidos de forma brutal por el Papa y por todas las autoridades vaticanas solo por decir la verdad. Y el obispo cita a Burke, el obispo cita a Strickland, el obispo cita a Daniel Fernández y a otros más, ¿no? Mientras que los alemanes desde hace mucho tiempo hacían esto
Igual el padre Coleman de Argentina hizo esto desde el 2021 y absolutamente nadie les hizo nada. Entonces, la respuesta es, o la pregunta es, ¿el Papa estuvo de acuerdo? ¿Era un plan que ya tenían, que estaban fraguando, que estaban preparando para hacer esto? ¿Y a dónde irán a llegar con esto? Porque si usted cree que los lobbies se van a confirmar con esto, los lobbies no se van a conformar con esto. Por supuesto que no se van a conformar. Entonces, son muchas interrogantes, el obispo está advirtiendo y obviamente deja bien claro que el Papa es el culpable de todo esto y que había un plan detrás. Siguen una agenda. La Agenda 2030 o la Agenda de Novus Ordo es parecida, pues casi de las mismas, pero los precursores de esta agenda tienen preparado un problema. Qué casualidad que los que defienden la tradición son los misericordiados, expulsados, intolerados, mientras los otros andan como Pedro por su casa. Esto es raro, esto es terrible, pero es en realidad lo que está pasando. Hay datos que podemos suponer y deducir, pero hay datos que son históricos. Y el castigo y la persecución a la misa en latín, a los obispos fieles a Cristo y a la tradición, es evidente, es histórico y no se puede cambiar. El obispo es muy claro, la conferencia episcopal también. Esto no para, esto arde. Vamos a ver hasta dónde alcanza y vamos a ver la respuesta del Papa, porque aquí hay que ver que el Papa va a tener una respuesta contra ellos. Y una respuesta muy grande, en la cual muchos pueden salir perjudicados. El cisma. ¿El cisma ya comenzó? ¿O será la división entre la Iglesia Católica y la Iglesia Sinodal? En unos cuantos días veremos la respuesta.